eh, nos complace gratamente contar con la presencia de Guillermo Rubio, sociólogo y psicoanalista, a quien muchos recordarán por haber escrito un texto emblemático llamado El laberinto de la soledad, parafraseando justamente a un ensayo del gran escritor Octavio Paz, que escribió El laberinto de la soledad, un poco la idea era escarbar en los meandros de la identidad nacional. Muy buenas tardes, profesor Nubel, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está Aldo? La verdad es que lo hemos convocado porque en estos días estamos intentando hacer un conjunto de reflexiones sobre la conducta no solo de los políticos, sino de la población en general. Eh, la verdad es que eh, el Perú se ha visto un poco sorprendido por este escándalo del tema de las vacunas. Pero quisiéramos ir más allá de los temas de escándalo para intentar comprender las conductas como decíamos, la idiosincrasia tal vez del peruano de a pie. Porque de alguna manera todas estas personas pertenecen a la misma sociedad. Entonces, hemos asistido, no sé si usted ha tenido oportunidad de escuchar las declaraciones del doctor Málaga, donde no queda muy clara esta idea entre lo correcto y incorrecto, lo ético y lo inmoral, donde cuando uno le pregunta al médico no parece ser consciente de sus actos. Y entonces hay una suerte de justificación de estas acciones que a nosotros nos da la impresión que se parecen mucho a esta idea de que hace mucho tiempo circulaba de no importa que robe, pero que haga ahora. Usted ha tenido oportunidad de escuchar las declaraciones del doctor Málaga, profesor Toel. Lo que han informado los medios de comunicación es la información que tengo, claro. Claro, pero ¿cuál es la impresión que usted tiene acerca de este comportamiento un poco discrecional, no solo de los funcionarios públicos, sino de las personas en general? ¿Por qué que sucede esta idea de que las personas comienzan a relajar las reglas? Yo recuerdo que en alguna ocasión, en la década de los 90, hubo un famoso debate acerca de un concepto utilizado por un grupo al que se denominaba la nomia, un poco para explicar por qué los peruanos no respetábamos las normas. En este debate me parece que estuvo Oleira, también Nicolás Lini. Este concepto podría explicar un poco de alguna manera esta suerte de comportamiento que no se atiene a las normas, a las reglas generales. Vea, en realidad, el tema de la vacuna sí tiene un cierto interés, digamos, sociológico, para entender cómo funcionamos como país, por un detalle que sí me parece interesante, que es el recurso a lo que yo llamaría las zonas grises. Es decir, alguien comete algo que para, digamos, la sensibilidad moral en sentido amplio es considerado como algo incorrecto. Oiga, ¿cómo es posible que se hayan puesto estas vacunas en medio de la pandemia? Y siempre, pero siempre surge alguien que dice, oiga, no, un momentito, esto es algo que no es así como usted cree, y se empiezan a hacer una serie de cosas donde queda finalmente la imagen de lo que llamo la zona gris. Entonces, en la zona gris todo se pone borroso. No sé qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo aceptable, qué es lo inaceptable, porque es una zona gris. Eh, lo cierto es que esto ha producido una comprensible indignación pública, ¿no? Mucha bronca. Se pueden dar 80.000 explicaciones para crear la idea de que no es una falta, sino que es una zona gris. Pero la verdad es que es un tema que ha generado una tremenda indignación pública, ¿no? Entonces lo interesante es, como le digo, que se apele a esta idea de la zona gris. Entonces, en la zona gris todo queda indefinido, o sea, es algo
digamos, piense usted en los casos de estos jóvenes que murieron en las marchas, Inti Brian, va a quedar en la zona gris. ¿No? ¿Qué habrá pasado? No se sabe. Entonces, el recurso a la zona gris es muy frecuente en nuestra sociedad, ¿no? Frente a cosas que, digamos, desde el punto de vista de una sensibilidad moral pública, pues no tienen nada de gris, sino que son muy nítidas, ¿no? Yo quería recordar un poco a propósito de algunos estudios que usted ha trabajado aquí al famoso libro de Adam Smith, La teoría de los sentimientos morales. Esta Ajá. idea de que, ¿no es cierto? Además que la moral debería, si bien es cierto, es complicado, es complejo hablar de la moral, porque no hay una regla, un parámetro que se puede establecer, pero hay como ciertas acciones como intermedias, las relataba Siena de mí, ¿no? De alguna manera ciertos comportamientos deben adherirse al reglamento general, pero en el Perú no parece existir eso, en el Perú parece existir como islotes fragmentados de moral de acuerdo a grupos determinados. ¿Cómo lo viste así? Bueno, qué bien que menciona el texto de Adam Smith de La teoría de los sentimientos morales, que es un libro yo creo que muy importante y donde él enfatiza mucho ahí la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es lo que él dice, en eso consiste el amor, en ponerse en el lugar del otro. Y este es él habla mucho de lo que él llama el observador imparcial, que es bien interesante en este caso, que es una acción, es vista siempre desde el punto de vista no de los intereses individuales, que digamos la teoría que él desarrolla más en su libro más conocido sobre la riqueza de las naciones, sino él habla de una comprensión desde el punto de vista de un tercer observador y de esta capacidad de poder ponerse en el lugar del otro. Entonces, aquí lo que claramente ha pasado en este asunto de las vacunas es esa incapacidad para ponerse en el lugar del otro, especialmente en quienes tienen algún cargo de representación pública o institucional, ¿no? Pero además es un asunto que recorre a toda la sociedad, porque nosotros vemos estremecidos, por ejemplo, como instituciones de tanto prestigio como la Universidad Cayetano Heredia o como la Universidad de San Marcos, de alguna manera se ven comprometidas en todos estos entuertos, porque son las personas las que no distinguen esta idea entre lo que es lo ético y lo que ya sale fuera de ese marco. Es más, debo recordarle incluso que en alguna ocasión la Universidad Católica también pasó por lo mismo con el señor Marcial Rubio, con este tema de las pensiones de los estudiantes. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa es que no queda ninguna institución en pie, porque parece que todos los peruanos han caído en una suerte como le decía, de moral aislada o ética particular o personal que no genera una sociedad. Bueno, sí, es real que hay una precariedad moral, y una precariedad moral porque el principio elemental para una convivencia democrática, que es el principio de igualdad de la ley, pues es de una tremenda flexibilidad, por decirlo menos, o por no decir descuido. Yo creo que de ahí la importancia de tener un sistema judicial que sea creíble, libre de corrupción. Lo que usted señala de las universidades, a mí, además yo soy profesor universitario, es algo gravísimo, porque, digamos, la idea digamos, ¿qué es lo que puede ofrecer una universidad a la sociedad? Claro, por un lado pueden ser los conocimientos de una investigación tal o cual, pero la universidad también ofrece un modelo de convivencia social, un modelo donde las personas tienen distintos puntos de vista, pueden coexistir con esos puntos de vista y hay vamos a decir, honestidad de base en sostener las distintas
perspectivas que se da por sentado. Y esto pues no ha sido el caso ahora. Y como le digo, lo que hay, el gran problema es esta apelación pues a lo que yo llamaría la zona gris, ¿no? De todo queda en una penumbra, pues, o sea, no queda claro es algo correcto, es algo incorrecto, desde el punto de vista de las formalidades, vamos a decirlo así, porque desde el punto de vista, como digo, de la sensibilidad moral, pues ahí no hay ninguna ambivalencia, se trata de un hecho, la verdad, muy censurable, lamentable, ¿no? Más allá de qué cosa se pueda decir o invocar para darle a esto un tono gris, pero en realidad no tiene un tono gris, tiene un tono nítidamente para esta sociedad como una muestra de indignación, de un ejercicio indebido, o una condición indebida de lo que son los privilegios. Y, y bueno, y todavía hay más por conocer, porque digamos, la lista que se ha dado a conocer es todavía una parte mínima. Una lista variada y una lista de argollas. En la década de los 50, el sociólogo Carlos Delgado escribió un ensayo llamado Ejercicio Sociológico sobre el arribismo en el Perú, donde él decía que los modos para escalar en una estructura social tan rígida eran el sobe y el raje. Y a nosotros nos da la impresión de que parte de esos elementos siguen vigentes hasta hoy en día en el Perú y no parece terminar de constituirse en una república cuando vemos que también los propios empresarios tienen este tipo de comportamientos. Usted lo había dicho en una entrevista, creo, en El Foco, o perdón, en La República, que les sorprendía la falta de solidaridad de los ricos peruanos. Pero tenemos la impresión de que no creen que forman parte de un mismo país, es más, de una misma nación. ¿Estos problemas siguen latentes, cree usted? Los que planteó usted de alguna manera en el laberinto de la Soledad. Bueno, vean, yo creo que el problema permanece. Sí me parece que han habido cambios importantes. Por ejemplo, yo diría que hoy en día hay mucha mayor demanda e interés por la participación política que hace 30 o 40 años. Eh, pero todavía el sentido de una, digamos, ¿por qué la gente, qué se requiere para que la gente sea sincera? En primer lugar, que no haya miedo. Si alguien tiene miedo de ser castigado, pues no va a ser sincero. Va a recurrir a estas cosas que usted mencionaba, citando a Carlos Delgado. ¿Y por qué sería el miedo? Porque hay intolerancia. Es decir, todavía frente a cualquier idea discrepante, la tendencia a condenar o acusar al otro es muy grande. Y ante eso, pues la gente tiene miedo. Y al tener miedo, la gente pues no es sincera, no puede, digamos, no apela, no es sincera de repente porque tenga un sentido moral muy laxo, pero también puede ser porque tenga mucho miedo. Entonces, si usted ve la cultura política actual, están entre quienes acusan de terrorismo o los que piden investigaciones fiscales, eh, pero en general estamos muy saturados por la acusación. Y ahí donde hay muchas acusaciones, el miedo se difunde. O sea, a mí me parece que las acusaciones es ante faltas muy puntuales, pero digamos, lo que hay es una cultura de la acusación. Entonces, una cultura de la acusación promueve la insinceridad, es lo que le quiero decir. Y si hay insinceridad, el siguiente paso es que se disuelve cualquier posibilidad de confianza. Porque para que usted tenga confianza, el supuesto es que la otra persona con la que usted trata tiene un elemental grado de sinceridad. Pero el tema de la secuela es la siguiente: hay una cultura del miedo, de la acusación,
luego hay un repliegue de la sinceridad, es decir, la sinceridad desaparece, y al desaparecer la sinceridad, desaparece la confianza. Y sin confianza no es posible ningún debate ni gestión transparente de los asuntos públicos. Claro, me estaba acordando de esta serie de HBO inspirada en la catástrofe de Chernobyl. No sé si usted ha tenido oportunidad de verla, pero es muy buena, son 6 capítulos, y al inicio, nomás en el prólogo, el protagonista habla de una situación en la que en un país donde todos son mentiras, ¿cuál es el valor de la verdad? Y esa situación parece trasladarse al Perú. Es una situación en la que ya la cultura de la sospecha se instala cuando vemos que una ministra con la señora Massetti, que gozaba de gran prestigio, miente de una manera cínica y además con una total frialdad, que no había hecho uso de un recurso público como en el caso de la vacuna, y luego se descubre que no es así, y parece ser una recurrente de todos los políticos, pero no solo de los políticos, los empresarios, o sea, estamos hablando de la sociedad en general, porque los políticos no salen de Marte, no vienen de otro planeta, no vienen de otro país, de otra galaxia, salen del Perú, ¿no es cierto? Y entonces, ahí en ese escenario, como usted dice, también construir confianza, que es básico para instituciones, no se puede. Entonces, la sociedad se deshace. ¿De qué sirve tanto crecimiento económico? Bueno, una de las cosas que podemos apreciar es, y es una tendencia en efecto de los últimos 30 años, la apuesta, vamos a decirlo así, más que apuesta, una postura política muy definida de quienes apoyan el modelo neoliberal, es que si funciona una economía de libre mercado, todo lo demás automáticamente funciona, por ejemplo, la moral pública. Y bueno, eso no ha sido así, no ha sido así en absoluto. Es decir, la idea de que las fuerzas del mercado pueden integrar y dar legitimidad a la sociedad, pues no, ciertamente no ha funcionado. Entonces, hay este asunto de decir que tenemos una economía muy sólida, de las mejores de América Latina, pero, digamos, en términos de moral pública estamos, pues, la verdad, muy rezagados, ya que en este escándalo han habido, están en juego universidades. La situación de las universidades peruanas en el contexto latinoamericano es muy rezagado, pero muy rezagado. Por ejemplo, salió hace poco un ranking de Webometrics sobre evaluar universidades y San Marcos salía ahí en el primer lugar, lo cual dio, claro, una gran satisfacción, pero en realidad cuando uno veía el cuadro con más detalle, San Marcos, que era la que en ese ranking salía la número 1, ocupaba el puesto 58 en América Latina, solo en América Latina. O sea, el rezago es tremendo, es tremendo. Entonces, pues, ¿qué implica finalmente una universidad con reputación académica? Implica, es una instancia donde se trabaja duro, se trabaja en serio. Eh, por eso es que las universidades tienen ese aspecto que me parece que es socialmente relevante. Pero lo que hay es un descuido tremendo. Yo siempre me pregunto, vea, el Perú tiene un montón de universidades públicas, un montón, más de 70, lo cual para un país también de Perú es bastante, más que suficiente. Y sin embargo, de la cantidad de estudiantes universitarios, 2 de cada 3 son universidades privadas. Y hay muchos trabajos de investigación que son costosos, que la única manera de hacerlo además es a través de universidades públicas. Y eso está, sin embargo, muy rezagado. Entonces, digamos, cuando usted ve el nivel de los debates públicos en el Perú, usted se da cuenta pues que el mundo de las ideas, de darse un poquito de tiempo para estudiar algunas cosas, pues no sirve. Básicamente es la idea de que el Producto Bruto vaya creciendo año a año y cuál sea la calidad de vida es muy discutible.
Ahora, yo recuerdo que usted era muy reacio, en alguna ocasión conversamos en San Marcos sobre este tema del racismo. Usted sostenía que más que el racismo en el Perú, lo que funcionaban eran estructuras de privilegios. ¿Sigue sosteniendo la misma idea ahora a propósito de todo este tema que ha sacudido al país con el escándalo de las vacunas? No hay un componente racista todavía también en estos tipos de tratamientos de la justicia, de la ley en general. Justamente estoy escribiendo un texto sobre ese tema del que usted me está preguntando. Vea, lo que yo quería decir, bueno, eso lo sigo sosteniendo, es que no es el Perú un país donde hayan líneas raciales nítidas. Es decir, como digamos, las líneas como las fronteras de un país a otro, que como es el caso muy notoriamente en Estados Unidos o en muchos lugares de Europa. Esa idea de línea racial no es muy nítida, por decirlo menos. Entonces, sí, claro, existen los tonos de piel, por supuesto que importan mucho, pero para definir los privilegios, mucho más importante ha sido el acceso a la educación. Y yo creo que ese es el gran elemento discriminatorio en el Perú contemporáneo. No era anterior, donde ahí el tema del régimen de Hacienda, la propiedad de la tierra, era un punto clave. Pero en la actualidad, sí, claro, la educación es el principal elemento discriminatorio. Entonces, de ahí que no es casualidad que sea la educación donde la privatización es más grave y las consecuencias que eso tiene para la educación, el destino profesional, es muy marcado. ¿Sabe por qué le digo, y disculpe la interrupción? Es que justamente a propósito de las instituciones, digamos de alguna manera el doctor Málaga o el doctor Marcial Rubio, cuando tuvo este problema de las pensiones o algunas otras personas que están articuladas a ese mundo como más prestigiado, no han tenido el mismo trato que estos señores, por ejemplo, como Luna, como Acuña, con sus universidades. Igual, cuando fueron a prisión, los Graña y Montero salieron. Entonces, en el país da la impresión de que a la cárcel van solo los cholos, y de que incluso cuando se comentó este tema de que Martín Vizcarra entraba en la plancha de gobierno de PPK, ¿por qué? Porque esa plancha era muy blanca. Entonces, este tema del racismo no se mezcla también a veces con las decisiones públicas, con estos elementos. Sin duda, sin duda. Yo creo que hay un elemento de desprecio que apela a distinciones raciales, pero siempre son en muchos casos son distinciones mucho en relación a otra persona, es decir, quién es o más blanco o más indio, más cholo o algo por el estilo. Pero, digamos, fíjese, una de las razones por las cuales lo que le digo es que el racismo es un ingrediente de la discriminación, pero no es el tronco central de la discriminación del país, fíjese usted, en otros países, el racismo moviliza gente en las calles. Vea usted lo que pasó en Estados Unidos, las vidas negras. Bolivia. Genera política, digamos. En América Latina sí ocurre con movimientos indígenas. Pero digamos, en el Perú, pues lo que ha habido ha sido más una configuración de la sociedad civil un poco distinta, ¿no? Digamos, las migraciones han creado una cultura mucho más presta a la negociación, a la mezcla, más el ingrediente de la discriminación racial. Sé que bueno, y como para ir terminando, yo sé que en alguna ocasión usted tuvo algunas dificultades, algunos problemas en la Universidad Católica cuando usted dictaba clases ahí, sobre todo de Sociología de la Cultura, y se le pregunto a propósito de este tema de la última carta de Alberto Flores Galindo. Alberto Flores Galindo sostenía que mientras
mucha gente no mejoraba su situación con sus condiciones de vida del mundo de la población popular. Muchas de las ONGs y sobre todo los dueños de estas instituciones que hacían promoción social comenzaban a tener dinero, o incluso en la academia comenzaban a tener recursos, comenzaban a mejorar su situación socioeconómica, mientras que la gente se mantenía en la misma situación. ¿No hay algo de responsabilidad de la inteligencia peruana, si podemos llamar al conjunto de intelectuales de ese modo? Podemos hablar de una comunidad intelectual. ¿Qué pasaba con los intelectuales en el Perú en medio de toda esta situación en la que se deshacen las instituciones y en la que se formulan a veces relatos de polarización que olvidan las gradaciones, que olvidan un poco también los matices que hay? ¿Cuál sería su reflexión acerca de las responsabilidades y los desafíos de la intelectualidad peruana en estos últimos tiempos, profesor Lugue? Bueno, a ver, ¿qué le puedo decir? En efecto, yo he estado trabajando en varias universidades y la verdad que cuando llegué a San Marcos, bueno, sentí que ese era mi lugar. O sea, me siento, la verdad que muy contento, feliz. Considero que es un tremendo honor y una tremenda responsabilidad estar en la principal universidad pública del país. Y pues trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. En el caso de ciencias sociales, sí, pues hay una sensibilidad que era la que tenía, por ejemplo, Arguedas para estudiar el mundo social, o Matos Mar incluso, que se ha perdido un poco. Vea, yo lo que creo que tiene que ver con, el problema del trabajo intelectual en el Perú es indesligable del deterioro de las universidades y de la universidad pública en particular, como le digo. De repente no hay en las investigaciones a veces cierta orientación política, porque algún amigo también intelectual me decía que el Perú es un país muy politizado. Entonces las propias investigaciones en ciencias sociales también a veces sufren de esa orientación. Sí, también, pero a lo que quería llegar era a que, y por eso vuelvo al dato de las universidades latinoamericanas, el Perú está muy rezagado en investigación académica. La verdad, la comunidad académica que hay en Perú es bastante pequeña, es muy poco, pero muy poco audaz para plantear ideas, y las investigaciones, pues más que nada ya se ha hecho una costumbre que ante el repliegue de las universidades para fomentar las investigaciones, pues muchos intelectuales tienen que vivir de las consultorías. Y en las consultorías uno no elige el tema, a uno le dan el tema y a uno le dan el problema, y para averiguar más o tal o cual cosa. Entonces, eso en el campo de las ciencias sociales ha sido devastador, devastador. O sea, eh, eh, y devastador porque la consultoría es una forma muy precaria de investigación, digamos. O sea, ahí que se encuentren, y la prueba está en que ideas nuevas en el mundo social en el Perú en los últimos 30, 40 años, pues la verdad que no han habido muchas, ¿no? ¿O usted cree que sí? O sea, No, digamos, pero están las cosas de Quijano, la colonialidad, lo de que un personaje más bien marginal por completo a este mundo de consultoría. Está lo de Flores Galindo con la utopía andina. Pero de ese mundo de las consultorías salen muchos datos, que para la gestión pública contar con datos es importante, para eso están los ministerios. Pero no me respondió. nuevas ideas, la verdad que no. La verdad que no. Solo para terminar, ¿cuál es la responsabilidad del mundo académico que ha intentado ser convocado por el poder político para justificar? Y me refiero específicamente al caso de Vizcarra. O sea, ¿no hay una responsabilidad ahí de la academia de guardar una mayor neutralidad frente al poder o un mayor elemento crítico? Bueno, eso tiene que ver pues con la precariedad de las universidades. A eso, exactamente a eso me refiero. Exactamente, usted ha dado en el clavo. Es decir, mientras hayan universidades muy precarias, no necesariamente precarias en cuanto a la calidad del trabajo académico, sino precarias en cuanto a la constitución de comunidades académicas,
que, claro, su fragilidad frente al poder va a ser enorme, va a ser muy grande, claro que sí. Pero como le digo, hay un modelo, y eso es lo que quiero decir, hay un modelo de Estado, un modelo de ejercicio del poder que parte de la idea de relegar la educación superior. Eso está clarísimo, porque los intelectuales, técnicos, los que se dedican a la gestión del Estado, ¿de dónde salen? De las universidades. Y en el Perú actual salen las universidades privadas. Ese es un modelo político. Eso no es una casualidad de la vida. Entonces, eso es lo que me parece que hay que poner en cuestión. No sé si me dejo entender. Es cierto que hay un direccionamiento no solo de los funcionarios, porque me contaba un amigo mío que están habiendo unas investigaciones en la OMPE, y más allá de los casos específicos del asunto, es que se estaba reclamando de por qué había una suerte de argolla en San Marcos. Pero el amigo este que no tiene nada que ver me decía, pero eso no tiene nada de negativo, porque cuando estaba el señor Tuesta también, todos los funcionarios, incluso sin título académico, eran de la Católica. Entonces acá no se está cuestionando el tema de institucional, sino las relaciones personales que están por encima de lo que Weber se planteaba, ¿no? Que era la meritocracia y construir una burocracia calificada. A ver, Aldo, vamos a hablar bien claro en este punto. Para mí, la cosa es muy simple y sencilla. En la sociedad hay instituciones públicas e instituciones privadas. Hay universidades públicas y universidades privadas. Las instituciones públicas, por supuesto, que deben ser prioritariamente de ser responsabilidad de personas que vienen de las universidades públicas. Entonces no tengo ninguna duda. Para eso están las universidades privadas. Pero lo que tenemos es esto de, digamos, entidades públicas en manos de gente que viene de universidades privadas. Eso genera, pues, a la conflictos de intereses. Entonces yo no entiendo por qué no se entiende. En efecto, oiga, yo he estado en RENIEC, una institución que tiene un nivel de aceptación muy buena. La mayor parte de la plana de directivos venía de universidades como San Marcos, la UNI, universidades públicas. También había gente de universidades privadas, por supuesto, pero digamos, o sea, ¿por qué extrañarse de que las instituciones públicas del Estado sean manejadas por personas que se han formado profesionalmente en instituciones del Estado también? O sea, eso es obvio. Pero hoy en día no, lo que existe es una cooptación tremenda, tremenda. Entonces, sí, pues hay una privatización de la educación superior que es la que toma decisiones para la marcha de la cosa pública en el Perú. Una suerte de privatización soterrada del Estado también, de alguna forma, ¿no? En diversos sectores, como la tercerización. Digo, la tecnocracia, la burocracia del Estado no viene del Estado, pues es lo que le quiero decir, viene de las universidades privadas. La que toma las decisiones más importantes no viene de las universidades del Estado. Eso me parece un absurdo, un sinsentido. Bueno, profesor Dube, ha sido un placer conversar con usted. Espero que no nos volvamos a encontrar en una situación mejor para el país. Ojalá, Aldo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los oyentes de su programa también. ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! Willy Rosario Sorget. Si tienes una noticia que compartir, si tienes una producción que quieras mostrar o si tienes algún comentario, escríbenos al WhatsApp 967-786080 y sé parte de Barrio TV. Lo que nos cuentes, cuenta. Hazte reportero de Barrio TV, el canal digital que estabas esperando.